Ok, se puso un poquito lenta la computadora, pero parece que ahora sí ya está respondiendo mejor. Ok. Y vamos a ver, pues como les dije, tema que ya corresponde es al segundo parcial, que ya es el tema de las variables aleatorias. Vamos a hablar un poco sobre la introducción a esta nueva materia. Bien, esta lámina por supuesto está disponible en módulo 7, la pueden descargar, la pueden hojear para su consumo, pues para mayor detalle, etc. Para hablar de variables aleatorias tenemos que partir de lo que es la definición del experimento aleatorio, pues, ¿okay? O de los experimentos aleatorios que vimos en el tema anterior, pues de probabilidades. Recordemos que los experimentos aleatorios son fenómenos controlados o de la naturaleza, pero que tienen como resultado, eh, o sus resultados no son de tipo determinístico, sino que obedecen al azar, ¿okay? Están sujetos a condiciones aleatorias, pues como es justamente lo que da el nombre a este tipo de situaciones o fenómenos. ¿Ok? Sin embargo, nosotros a partir de establecer ciertas condiciones podemos crear variables que nos permiten a nosotros poder estimar o asociar valores de probabilidad. ¿Ok? Justamente estableciendo un poco lo que es la relación de lógica de conjuntos entre conjunto de valores, los valores que puede tomar la variable y los valores de probabilidad, tomando en cuenta las reglas en las cuales se desarrolla un determinado experimento aleatorio. Bien. Un caso bien sencillo que podemos analizar en esta lámina es el caso del juego de dominó. Fíjense que aquí tenemos un juego de fichas de dominó con las cuales podemos definir el siguiente experimento aleatorio. Extraer aleatoriamente una ficha, ¿verdad? Entonces, esa extracción, ¿okay? Trae como resultado el conteo del número de puntos que tiene esa ficha en sí, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos agarrar y efectuar el conteo primero del espacio muestral de ese experimento. El espacio muestral simplemente es agarrar todos los pares ordenados de puntos que componen al juego dominó. ¿Alguno de ustedes en algún momento de haber jugado dominó o habrá visto algún compañero, amigo, familiar jugar este popular juego de mesa? Fíjense que la ficha de dominó, como pueden ver acá, bueno, se compone de un par de números o un par de arreglos de puntos, pues números representados por puntos. Bueno, por ejemplo, el famoso doble 6, el doble 1, el doble blanco, el 5-6 que ven acá y cualquier otra combinación posible. Si queremos aplicar un conteo rápido, aplicaríamos la fórmula de la combinatoria con repetición, que nos daría una combinatoria 8-2, ¿ok? O nos podemos poner a hacer la numeración de forma manual. Por ejemplo, este espacio muestral estaría compuesto de el doble 0, el 0-1, el 0-2, el 0-3, etc. Pero fíjense que en el siguiente conteo contaríamos a partir del doble 1, el 1-2, el 1-3, pero fíjense que en este caso no contamos al 0-1. ¿Por qué? Porque ya está repetido en el primer arreglo, en el arreglo de los que encabezan el 0, ¿verdad? En el siguiente arreglo tendríamos solamente el 2-2, el 2-3, el 2-4. Fíjense que no se toma en cuenta el 1-2 ni el 0-2 porque ya estarían repetidos acá. Y así sucesivamente. Este sería pues el total de fichas que tenemos acá. Bien. Entonces, bueno, fíjense que estamos haciendo justamente el mismo análisis como si estuviéramos viendo el tema de probabilidades, pues contar el total de fichas o el total de resultados, mejor dicho, que pueden darse en el experimento aleatorio de extraer una ficha de dominó y contar el número de puntos que tiene esa ficha, ¿verdad? Bien, con base a este experimento definimos uno nuevo que consiste entonces en extraer la suma de puntos de la ficha que se extrae. ¿Cuáles son los posibles resultados? Porque fíjense que una cosa es extraer la ficha, puede ser cualquiera de estas que está acá, pero ahora vamos a dedicarnos a sumar. Vamos a sumar el total de puntos. Y fíjense que ocurre lo siguiente, si definimos una variable que represente el número de puntos, sería una variable cuyo valor sería un número natural, pues. Empezaría por 0,
1, 2, 3. El máximo número que puede registrar esta variable sería el 12, que corresponde al doble 6. Pero entonces fíjense cómo se establece un nuevo conjunto de valores a partir de un conjunto inicial. A partir del conjunto que corresponde al espacio muestral del experimento, que era el conjunto de los pares ordenados, ¿verdad? De las fichas de dominó, podemos definir un nuevo conjunto que es el conjunto de la variable aleatoria. Entonces fíjense que para el par doble cero corresponde el valor x igual 0. Por ejemplo, para el par 5, que representa el par 0, 5, el 1, 4 y el 2, 3, estos tres elementos del conjunto inicial, todos tienen un lugar de llegada en el valor 5 del conjunto de la variable aleatoria. ¿Okay? La variable aleatoria si vale 6, ese valor 6 corresponde a 1, 2, 3, 4 elementos del espacio muestral S. Y así sucesivamente. Ahora bien, fíjense que con esta relación de conjuntos ahora podemos establecer probabilidades. Podemos establecer la probabilidad de que x valga 0, de que x valga 1 o de que x valga 6. Le pregunto a los que están presentes en la videoconferencia, ¿cuál sería la probabilidad de que x valga 6? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que x valga 6? Vean, fíjense que, por ejemplo, el total de elementos que hay en el espacio muestral del experimento S, ¿verdad? Es 28, ¿no? ¿Por qué? Porque son 28 las fichas de dominó. Pero ¿cuál es la probabilidad? Sabiendo eso y sabiendo que hay 4 fichas cuya suma de puntos vale 6, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable x valga 6? 4 entre 28. Correcto, 4 de 28. O, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga el doble 6? Es decir, que x valga 12. 1 entre 28, ¿verdad? Y Sí, fíjense que cuando sí. nosotros logramos establecer una relación entre un conjunto de entrada y un conjunto de salida, y vemos que en el conjunto de entrada hay uno o más resultados que podemos asociar a un único valor de la variable aleatoria, nosotros podemos establecer una relación de probabilidad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si en el caso de x, para que x valga 3, eso depende de qué cosa, de que se extraigan 2 fichas posibles. Entonces la extracción de 2 fichas es simplemente la probabilidad de sacar 2 fichas de 28 disponibles, 2 fichas que tienen ese resultado, cuya suma de puntos da como resultado 3. ¿Bien? Entonces ya con esto, sabiendo estas relaciones de probabilidades, hemos creado entonces una variable aleatoria que sería la variable x. Entonces fíjense que la variable aleatoria se compone de dos valores característicos que son el valor en sí que toma la variable, ¿verdad? Que puede estar sujeto, puede ser un conjunto finito, un conjunto infinito, pueden ser números reales, pueden ser números enteros, pueden ser números naturales, ¿ok? Y el segundo valor que toma la variable y que es justamente lo que le da el carácter de aleatorio es la probabilidad de ocurrencia de ese valor. ¿De dónde sale esa probabilidad de ocurrencia? Justamente de la relación entre conjuntos, el conjunto del experimento aleatorio que origina la variable aleatoria. Fíjense que nosotros podemos agarrar y podemos tabular los valores de estas variables, ¿verdad? Y podemos ver, hacer el conteo de las probabilidades. ¿Cuánto creen ustedes que tiene que sumar cada una de estas probabilidades? Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, ¿cuánto tiene que sumar? 1. Uno, ¿verdad? Eso es otro criterio 1. importante. Uno, justamente. ¿Por qué? Porque cada valor que toma la variable aleatoria corresponde a una partición. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que unamos la probabilidad de x igual 0 unido a x igual a 1, unido a x igual a 2, etcétera, 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 hasta x igual 12, la probabilidad de la unión, ¿ok? Da como resultado 1, ¿ok? No es posible que la intersección, por ejemplo, yo puedo intersectar, por ejemplo, x igual 0 con x igual 3. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no hay
son particiones. Esos resultados son particiones. Desde el punto de vista de lógica de conjuntos es imposible, eso da vacío. ¿Okay? Y eso también es otro criterio importante al momento de nosotros deducir, plantear, postular variables aleatorias. ¿Okay? En este caso, bueno, esta es una variable aleatoria de tipo discreto. Luego aquí en la lámina nos dice la siguiente información. Una variable aleatoria es la manera de expresar los resultados de un experimento aleatorio en términos numéricos, que nos permite a nosotros poder cuantificar esos resultados. Aquí en este gráfico tenemos el conjunto de salida, que es el espacio muestral del experimento de la extracción de la ficha de dominó, ¿ok? Y aquí tenemos el conjunto de llegada, que viene siendo el conjunto de los números reales o los números naturales o los números enteros, dependiendo de la regla de la definición de la variable aleatoria. ¿Ok? La variable aleatoria es una función relacional, permite relacionar elementos del conjunto S con elementos del conjunto real, en pocas palabras. En la definición de variables aleatorias podemos seguir los siguientes pasos. ¿Okay? Cuando ustedes empiecen a revisar la guía de ejercicios resueltos y también la de ejercicios propuestos, van a encontrar algunos problemas en los que les piden deducir variables. Mi consejo es, bueno, sigan los siguientes pasos. Primero, definir los resultados de un experimento aleatorio dado. Tienen que definir, así como se hizo con el caso de la ficha de dominó, bueno, tienen que definir cuáles son todos los posibles resultados, contar los eventos, qué eventos pueden ocurrir en la definición de una variable aleatoria, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama esto? En segundo caso, en segundo lugar, definir la relación entre S, que es el espacio muestral del experimento aleatorio, y el subconjunto de R. ¿Ok? Es decir, el subconjunto de llegada, que puede ser un número real, o un número entero, o un número natural. ¿Ok? De manera que a cada resultado de R le debe corresponder un número real X sub I. ¿Bien? Que ese sería el valor que adquiriría la variable aleatoria que estarían definiendo. En general, cada resultado de un experimento puede ser asociado con un número especificando una regla de asociación. Por ejemplo, el número entre la muestra de 10 componentes que no duran 1000 horas o el peso total del equipaje en una muestra de 25 pasajeros de aerolínea. Semejante regla de asociación se llama variable aleatoria, variable porque diferentes valores numéricos son posibles, y aleatoria porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales termine resultando. Bueno, esto es más que todo como una repetición de lo que aparece en la guía de teoría. ¿Okay? Prefiero que la consulten. Vamos a analizar un nuevo experimento. Se analiza a continuación un experimento aleatorio nuevo que consiste en lanzar un dado, y dependiendo del resultado obtenido se suman los puntos de la cara obtenida. Fíjense que tenemos los posibles puntos. Esto es parecido al ejercicio de la ficha de dominó. Sacamos una ficha de dominó, se cuentan los puntos. Ahora lanzamos un dado, contamos los puntos de la cara resultante. Entonces tenemos el espacio muestral, bueno, serían los resultados de la lanzamiento. Un punto, 2 puntos, etcétera, hasta 6 puntos. Luego, en el campo de los números enteros, tendríamos los siguientes resultados, los números naturales, pues, porque estos realmente son números naturales. Z igual 1, 2, o mejor dicho, X igual 1, X igual 2, X igual 3, etcétera. ¿Okay? Se definen a continuación los siguientes eventos. El evento A, es decir, que Z, bueno, Z es la definición de la variable, que Z sea menor que 3. El otro evento, que Z sea menor que 3.5. El otro evento, C, que Z sea menor o igual que 3. Y el otro evento, D, que Z sea igual a 3.5. Pues fíjense, nosotros en este caso podemos hacer uso de la recta, ¿okay? De la recta real, en la cual podemos nosotros representar los valores que puede tomar la variable aleatoria, en este caso la variable aleatoria Z, que toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo podemos representar en esta recta que tenemos acá, y utilizando la notación de las inecuaciones representadas en esa recta, es decir,
Si es un menor igual o un mayor igual, utilizamos ¿qué cosa? Un corchete, ¿verdad? Para a partir del punto donde el punto o valor crítico de esa ecuación, ¿no? Ese valor de referencia. Si es un estrictamente menor o un estrictamente mayor que, utilizamos ¿qué cosa? El paréntesis, ¿no? Para poder representar esos eventos. El primer evento, el evento A que tenemos aquí, que Z sea menor que 3, como es estrictamente menor que 3, lo podemos representar de esta forma, ¿verdad? Y simplemente lo que hay que hacer es contar las probabilidades. Sería la probabilidad de que, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la probabilidad de que Z sea menor que 3? Voy a agarrar y voy a lo mejor no han visto aquí nada. Díganme ustedes, Dos. ¿cuál sería la probabilidad de que Z sea menor que 3? 2 sobre 6. 2 sobre 6. Sería 2, claro, porque es la probabilidad de que Z valga 1 o que Z valga 2, ¿verdad? Como son particiones, la probabilidad de ambos casos las podemos sumar sin ningún problema. Entonces, esto sería 2 entre 6. 2 entre 6. Vamos a anotarlas por aquí. Z menor que 3. Entonces sería 2 entre 6. Bueno, podemos simplificar esto a 1/3. Bien. La probabilidad de que Z sea menor que 3.5. 3 entre 6. ¿Cuánto? 3 entre 6, 3 entre 6, tal cual. ¿Por qué sería 3 entre 6? Porque hay que incluir el 3, el 2 y el 1, porque el 3.5 es mayor que el 3. Exactamente. Entonces sería 3 entre 6 o lo que es lo mismo, un medio, ¿no? Sí. 3 entre 6. Esto da un medio. Muy bien. Claro, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la variable aleatoria trabaja solamente con números naturales? Pero se puede utilizar valores distintos a números naturales en el planteamiento de regiones. Sí, perfectamente. Solo que, bueno, obviamente eso es un valor de referencia, pero solamente cuando vayamos a calcular las probabilidades acumuladas, solamente podemos asociarlas a aquellos puntos que sí existen en la variable aleatoria, que serían el 1, el 2 y el 3. La probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. ¿Y a cuánto valdría la probabilidad de Z menor o igual que 3? También sería un 3 medio. entre 6. Exactamente, 3 entre 6, que también. Entonces, esta también es exactamente igual a la probabilidad de Z menor o igual que 3. ¿Okay? De hecho, es lo que en probabilidad se conoce como eventos equivalentes. Este par de eventos se conocen como eventos equivalentes porque tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Y cuál sería la probabilidad de que Z sea exactamente igual a 3.5? 0. 0. Eso es lo que se conoce como un suceso imposible, ¿okay? Porque no existe un dado que tenga 3 puntos y medio. Entonces la probabilidad de que Z sea igual a 3.5 o 3,5 es 0. Porque pues es un suceso imposible. No está contemplado dentro del espacio muestral de la variable aleatoria. Pero bueno, tal cual. Fíjense que tenemos el evento B, el evento C. ¿Sí? Fíjense que esta herramienta nos puede ser de utilidad para justamente analizar ciertos casos de probabilidades. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando ya estamos trabajando con variables aleatorias, podemos recurrir a la representación de regiones asociadas a esa variable, o probabilidades asociadas a esa variable. Normalmente esas probabilidades van a venir dadas como inecuaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, recurriremos a la recta real para poder analizar y deducir los valores que corresponden. Veamos este ejercicio que tenemos acá. Una cierta gasolinería tiene 6 bombas. Sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de la variable X, ¿ok? Es como se da en la tabla siguiente. Es aquí tenemos X, los diferentes valores que puede tomar X y las probabilidades de ocurrencia asociadas a cada uno de esos valores. Bien.
Luego nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que cuando mucho, dos bombas estén en servicio? La probabilidad de que cuando mucho dos bombas estén en servicio. Vamos a analizarlo. A ver, díganme ustedes, con base en la información que tenemos aquí en esta tabla, ¿cómo pudiéramos representar esa probabilidad? ¿Esa sería la probabilidad de qué? Probabilidad de 2. No. Probabilidad de Menor o X. igual que 2. Ajá, X menor o igual que 2. Porque lo que es lo que significa que o hay 0, o hay 1, o cuando mucho hay 2 bombas trabajando. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto saldría esa probabilidad? 0.30, ¿no? Claro, fíjense que aquí es cuestión de sumar, daría 0.3 directamente, porque es la suma de este evento más este evento más este evento. Bien, listo. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 bombas inclusive estén en servicio? ¿Cómo la representamos con notación de inecuaciones? Mayor que 2, mayor o igual que 2. A ver, X. O sería 2 2. menor o igual que Ajá. X, menor o igual que 5. Ujú. ¿y eso cuánto valdría? Fíjense que entonces sería este caso, ¿verdad? 0.6. Tendríamos que 0.6, sumar correcto. entonces 75. 0.15 más 0.25 más 0.20 más 0.15. ¿Cuánto daría eso? Estas dos dan 75, ¿no? 30. 0.75. Sí, 50, 0.75. 0.65, ¿no? ¿No sería Listo. 75, profe? Sí, es 7. 75. Es 7.5, ¿no? A ver. Ujú. Sí, sí. A ver, porque esto es 30, ¿no? A ver. Ah, no, esto es Serían 40. 30 más 25 son 55. 55 más 20 son 75. Serían 0.75. 75, exacto. Gracias. Muy bien. Lista esta. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio? La probabilidad de que por lo menos 3 bombas estén en servicio. Por lo menos. ¿Eso cómo se calcula? X menor o igual que 3. Ajá, X menor o igual que 3. Lean bien, ¿qué significa por lo menos? X menor que 3 sería. Por lo menos. A ver, ¿qué No, significa 3 eso? A sería ver, el exprésenlo de mínimo. otra forma. Replanteen, parafraseen ese por lo menos 3 bombas. ¿Qué significa por lo menos 3 bombas? Si ustedes me dicen, Tres Ah, sería que el mínimo, mínimo, mínimo ¿cierto? 3 bombas estarían abiertas. es el mínimo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Pueden haber menos bombas Pero o mayor pueden o haber igual. más bombas? Pueden haber más bombas, pero no X menos mayor o bombas. igual que 3. Ajá, eso sí tiene más sentido. Es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. ¿Lo ven? Entonces, tengan cuidado porque estas frasecitas son engañosas. Mi consejo es que las parafraseen. Ajá. Porque a veces yo me imagino que neurolingüísticamente, por decirlo de algún modo, se dejaron engañar por el por lo menos. Y lo asociaron directamente, bueno, eso es menor que falso, por lo menos. ¿Qué significa? Que tiene que haber como mínimo 3 bombas. Como mínimo pueden haber más, ¿verdad? Tienen que hacerse esa pregunta. ¿Pueden haber más bombas abiertas? ¿Pueden haber menos bombas abiertas? Y eso es lo que les va a definir. Eso también lo pueden ver de esta manera con el eje real. 0, 1, 2, 3 bombas, 4 bombas, 5 bombas. Pero eso me están diciendo por lo menos. Entonces hay que preguntarse, ¿pueden haber menos bombas abiertas? No.
Es el mínimo. ¿Y cuánto vale esa probabilidad? $0,7. Pues sería la suma de estas, ¿no? 0,7. 0,75. Y 0,70. A ver, 0.25 más 0.20, 0.45, 50, 60, 0.70, ¿no? 0,7. 0,7. Perfecto. Ajá, y esta última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté estrictamente entre 2 y 5? Estrictamente entre 2 y 5. Sería 2 menor que X menor que 5. Ajá, sería la probabilidad. ¿Cuánto vale? $0,45, ¿no? Sí. La sumatoria de 0,25 y 0,2. Ya voy. Entre 2 y 5 sería entonces la probabilidad de que eso sería equivalente a ¿quién? A la probabilidad, por ejemplo, de que sea, ay, lo puse al revés, de que X sea entre 3 y 4, ¿no? Incluyéndolos. Es decir, la probabilidad de que estén abiertas 3 o 4 bombas sería 0,45, ¿no? Ven que este análisis realmente no es tan difícil. La clave es, bueno, familiarizarse con recurrir pues al uso de la recta real, ¿ok? Para plantear qué cosa, inecuaciones, las regiones asociadas. Lo otro que tienen que estar pendientes es de la sintaxis, pues, de los problemas, pues, la semántica, que puede resultar a veces engañosa, ¿ok? Y estar pendientes cuando se trata de, cuando nos dicen estrictamente o inclusive. Cuando nos dicen estrictamente, es que es un menor estricto o un mayor estricto, ¿ok? Es decir, que no incluye al número de referencia dentro de la relación que se está planteando, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Bueno, aquí está más o menos. Ustedes pueden echar un vistazo a la lámina, ¿ok? No quiero detener mucho por acá. Vamos a hablar ahora de la función de masa de probabilidad, ¿ok? La función de masa de probabilidad es justamente una ecuación, ¿ok? O inclusive puede venir dado como una tabla, pues puede ser en forma tabular o en forma de ecuación. Y es la que nos permite a nosotros generar los valores, ¿ok? O tomar de ella los valores que toma la variable aleatoria, ¿ok? En este caso, lo primero que hablaremos es de la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Cuando tratamos con variables aleatorias de tipo discreto, se trabaja entonces con función de masa, ¿ok? Para el caso continuo que veremos en breve, ya no se llama función de masa, sino función de densidad. Gráficamente, la función de masa la podemos representar como puntos, ¿ok? Como puntos aislados en el plano cartesiano, donde en el eje horizontal, ¿ok? El eje de las abscisas, representa todos y cada uno de los valores que toma la variable aleatoria. Y en el eje vertical se verán representados los valores de probabilidades. Bien, este ejemplo, que creo que este es el ejemplo de la bomba de gasolina, vamos a chequear rapidito por acá, sí, efectivamente, 0.05, 0.10, 0.15, etc. Fíjense que entonces nosotros ahora también contamos con una nueva herramienta gráfica. La primera herramienta gráfica era el eje real, la recta real. La nueva herramienta gráfica ahora es en 2 dimensiones, la graficación de la función de masa.
Con la graficación de la función de masa podemos ver de manera mucho más rápida y expedita cuál es el valor, la variable aleatoria o el valor de la variable que es más alto en probabilidades. ¿Ok? Igual también nosotros podemos plantear regiones, ¿ok? Podemos plantear inecuaciones y así podemos ver, examinar rápidamente las probabilidades de ocurrencia de determinados eventos. Por supuesto, bueno, en la guía de teoría van a encontrar todas las reglas, pero aquí tenemos un resumen de las mismas. Reglas como, por ejemplo, se utiliza una F minúscula para denotar a la función de masa. El dominio de esta función es el conjunto de valores discretos, para los cuales está definida la variable X. El rango de la función, ¿ok? Es el 0, 1. Recordemos que el rango que viene siendo los valores del eje vertical. Es imposible que la variable aleatoria o que la función de masa llegue, en términos de probabilidades, a superar el 1. Puede tener como máximo valor 1, pero no lo puede superar. ¿Por qué? Por la propia definición clásica de probabilidades. La probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Ok? Otra manera de denotar a la función de masa, de probabilidades, es simplemente probabilidad de que la variable X sea igual a un valor dado. ¿Ok? Son formas, pues. La función de masa no toma valores negativos. La suma de todos los valores tiene que ser exactamente igual a 1, tal cual como vimos, por ejemplo, en ejemplos anteriores. Esto tiene que sumar 1. Eso es condición sine qua non para la definición de una función de masa. Que cuando nosotros deducimos, cuando se procede al ejercicio de deducir una variable aleatoria, el ejercicio se completa cuando se deduce su función de masa. ¿Ok? La probabilidad de un evento A, en este caso, un evento A vendría dado por la sumatoria de valores individuales de la función de masa o de los valores que toma la función de masa para valores individuales. Pero bueno, como pueden ver, es una sumatoria y es perfectamente consistente con el trabajo que se hizo en los ejercicios que tenemos, ejercicios que hicimos aquí ahorita. ¿Okay? Es sumar los casos que apliquen. Aquí tenemos otro ejemplo. Quedan 3 minutos. Creo que estos ejemplos los podemos ver rapidito. 6 lotes de componentes están listos para ser enviados a un proveedor, por un proveedor. El proveedor está por enviar esos lotes. El número de componentes defectuosos en cada lote es como sigue. Lote 1, número de defectuosos 0, el lote 2, defectuosos 2, y así sucesivamente. Uno de estos lotes tiene que ser seleccionado al azar para ser enviado a un cliente en particular. Uno de estos lotes. Sea X el número de defectuosos en el lote seleccionado. ¿Ok? Los 3 posibles valores de X pueden ser 0, 1 y 2. ¿Por qué son 0, 1 y 2? ¿Por qué creen ustedes que esos son los posibles valores que tomaría X? Partiendo de la información que tenemos acá. ¿Por qué no Porque 2 pueden es el ser máximo número 4 de efectos. defectuosos? Porque 2 es el número máximo de efectos y 0 es el menor. 1 es el defecto del medio. Pues. Perfecto. Bueno, aquí ya hay un spoiler también te dan. X igual 0, 1 y otros 2. ¿Ok? Entonces, de una vez, con esta información podemos nosotros deducir las probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 0, bueno, simplemente lo que se hace es tomar, ¿qué cosa? Sumar los casos. Son 6 lotes. Bueno, ¿cuántos lotes tienen 0 defectuosos? 1, 2 y 3. Sería 0,5. ¿Cuántos tienen 2 defectuosos? 1 y 2. ¿Y cuántos tienen 1 defectuoso? 1 solamente. Y aquí es que se deduce entonces la probabilidad. Graficamos la función de masa y se plantea, fíjense, presten atención a esto sería la nomenclatura para una función de masa, ¿ok? De variable aleatoria discreta. Es una función de llave y la función de llave nosotros la podemos denotarla de esta manera. Se anotan los valores de probabilidades asociados a los valores que toma cada variable aleatoria. Fíjense que se incluye también el 0, pero para especificar cualquier otro caso distinto a los valores que toma la variable aleatoria. En este caso que es 0, 1 y 2. Es decir, si toma 3, 4, 5 o menos 1, menos 2, menos 3,
Esas probabilidades valen 0. Pero eso hay que especificarlo. Pues, ¿por qué? Porque para que no quede la función de masa abierta, para cerrar cualquier posibilidad. Lo otro que tienen que fijarse es que cuando nosotros sumamos estos casos, tienen que sumar 1. La suma de estas probabilidades tiene que sumar 1 a 1. Si no, la función de masa estaría incompleta. ¿Ok? Luego, entonces ahora vienen las preguntitas. Pero queda menos de un minuto. Vamos a salirnos de esta sesión para pasar inmediatamente a la siguiente. ¿Ok? Y continuamos con el resto de la clase. Bien, no se vayan todavía.